Mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así Está Escrito. En este momento quiero hacer un estudio de la Biblia concerniente a un tema muy interesante que tiene por título ¿Qué es el don de lenguas? Yo me pregunto si hablar en forma incoherente o en forma confusa, ¿es eso un don del Espíritu Santo? Ese es el don del Espíritu Santo, el hablar así o pronunciar frases o palabras de forma extraña. ¿Qué está escrito en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia con relación a este tema del don de lenguas? Primera de Corintios 12, el apóstol Pablo nos habla sobre los dones del Espíritu. Definamos primero qué es el don del Espíritu, o qué es un don espiritual. Podemos definirlo en muy pocas palabras. Es la capacidad o poder que Dios da a una persona para realizar una tarea específica en beneficio de la causa de Dios. O sea, cuando Dios quiere hacer una tarea especial y necesita o se vale de los seres humanos para que hagan esa tarea, no los manda a hacer esa labor de por sí. Él les da esa capacidad para que realicen esa tarea de la mejor manera, para que el nombre de Dios sea honrado y exaltado. En 1 Corintios el apóstol nos habla de 9 dones. Pero en sí yo encuentro en la Biblia que son más de 9. Pareciera que el apóstol habló de los 9 dones más importantes con relación a la edificación espiritual. Pero hay otros dones que Dios también ha dado a muchas personas. En el libro del Éxodo encontramos la historia cuando Dios le dijo a Moisés que le edificara un santuario. Para esa tarea se llamaron a 2 hombres, que eran los que tenían realmente la responsabilidad de hacer esa labor: Bezaleel y Aholiab. La Biblia dice que el Espíritu de Dios fue sobre estos hombres, y el don que Dios les concedió fue sabiduría e inteligencia para hacer todo tipo de ornamentos en metales preciosos, en piedras igualmente preciosas, en tejidos finísimos. Dios quería una obra que era para su honra y su gloria. Y tengamos en cuenta que la Biblia dice que Dios es perfecto. O sea, que esa obra no la podía realizar un orfebre común y corriente. Necesitaba alguien que tuviese unas capacidades extraordinarias, porque la obra que iba a hacer debería ser primorosa, porque era para el Dios de dioses. Entonces, estos recibieron ese poder. Años más tarde, cuando los hijos de Israel ya estaban en su tierra donde Dios los había llevado, allí se presentó un problema con los israelitas, y fue que ellos se apartaron de Dios y Dios los abandonó y los entregó en manos de un rey extranjero, los esclavizó. La Biblia dice que cuando ellos clamaron a Dios, Dios tuvo misericordia y les envió un libertador. Ese libertador se llamaba Gedeón. Era un muchacho muy joven que lo único que sabía era las labores que realizaba allí en la finca de su padre. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo fue sobre Gedeón, y en un abrir y cerrar de ojos, como dice la gente coloquialmente, Dios lo transformó en un tremendo líder militar.
él no sabía de milicia, no sabía nada de lo que era la vida militar, no sabía lo que era dirigir un ejército. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios lo tomó, cuando Dios le dio ese poder, ese don, el hombre se convierte en un genio que no solamente derrotó a ese rey que los tenía dominados con un ejército preparado, que ese ejército sí estaba preparado para la guerra. Sin embargo, la destreza y capacidad que Dios le dio a Gedeón hizo que derrotara a ese rey. Y durante 40 años este hombre, mientras este hombre estuvo allí, al frente del pueblo de Israel, ningún rey pudo meterse con este pueblo, porque este hombre era superpoderoso. No era por él, fue que Dios lo dotó de ese poder. Años más tarde el pueblo de Israel volvió a caer en apostasía y sucedió lo mismo. Cuando el pueblo clamaba, Dios tenía misericordia de ellos, y allí, en esta ocasión, fue Sansón. Dios suscitó a Sansón, dice la Biblia, para que libertara a Israel de la esclavitud en que lo tenían los filisteos. Ya en este tiempo eran los filisteos, que eran muchos pueblos y muy poderosos y muy preparados para la guerra. Pero Dios le dio a este hombre un don especial. Ese don fue una fuerza descomunal. De tal manera que con esa fuerza, ningún ejército de los filisteos fue capaz de resistirle. Yo creo que más o menos la fuerza que tenía Sansón era como el equivalente a una grúa mediana, una grúa que puede alzar 15, 20 toneladas. ¿Por qué lo digo? Porque la historia de este señor nos dice que una vez se fue a dormir, a quedarse en la ciudad de sus enemigos. Ese hombre era tan poderoso que se daba el lujo de metérsele allá, a la ciudad de los enemigos. Y fue a una ciudad enemiga y se quedó allá. Cuando los habitantes de la ciudad se dieron cuenta que este era Sansón, le avisaron al rey. La Biblia dice que el rey ordenó que le pusieran barras de hierro, cerrojos a esa puerta, la aseguraran de tal manera que Sansón no se pudiera escapar, para el otro día poder atraparlo con sus soldados, con su ejército. Pero dice la historia que este Sansón se levantó a medianoche y cuando se dispuso a irse llegó a la puerta y encontró que todo estaba bloqueado. Pero este hombre, sencillamente con ese poder que Dios le había dado, ese poder físico, porque era un poder eminentemente físico, dice que tomó esa puerta y la alzó, la arrancó con todo y barras, con todo y basas, y se la llevó, la dejó allá en un alto allá. Esas puertas generalmente pesaban toneladas, pero Sansón tenía el poder que Dios le había dado y pudo llevárselas sin ningún problema. Aquí en 1 de Corintios, el apóstol Pablo nos habla de 9 dones, ya les dije anteriormente. Estos 9 dones, los últimos 2 tienen que ver con el habla, que es el tema que estamos desarrollando, o que estoy desarrollando ante ustedes. Los últimos dos dones están en el versículo 10, al final del versículo 10, que dice, a otro género de lenguas. Ese es un don de Dios, género de lenguas, dar el género de lenguas a alguien. En esta Biblia que tengo acá en mi mano, esta Biblia es una Biblia católica, es la Félix Torres Amat. Es una Biblia traducida del latín. En esa Biblia no dice lenguas como acá, en esa dice interpretación de idiomas, de otros idiomas, ¿sí? Entonces, note que idiomas y lenguas es lo mismo, pero aquí dice lenguas y aquí dice que la capacidad de hablar en otros idiomas. Eso es lo que dice esta Biblia.
El hablar en otros idiomas, Dios se los da a las personas cuando hay necesidad de que le den el mensaje a personas que no saben el idioma de la persona que está encargada de dar el mensaje. En este caso dice que aparte de la capacidad de hablar en otros idiomas o en otras lenguas, el otro don dice, y a otro interpretación de lenguas o interpretación de idiomas. Dios no es un Dios de confusión, así es que a una persona lo capacita para hablar en italiano es porque hay necesidad de darle el mensaje a alguien ahí que habla italiano. De otra manera Dios no lo hace, porque Dios no va a dar un don a una persona, un don que no va a servir para nada. Le da un don a alguien que necesita transmitir un mensaje en ese idioma. La manifestación más maravillosa de este don de lenguas, o de hablar en otras lenguas o idiomas, se manifestó en el tiempo de los apóstoles. Dice la Biblia que en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice la palabra de Dios, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés era una solemnidad o una fiesta muy importante para el pueblo de Israel. En realidad Dios le había dado al pueblo de Israel, le había ordenado observar o guardar 3 grandes fiestas al año. Y la del Pentecostés es la segunda fiesta. Para esa fiesta Dios ordenaba al pueblo de Israel que fueran no solamente los hombres, sino todo Israel debía de presentarse allá en Israel, en Jerusalén. Debían de presentarse a celebrar esa fiesta. No solamente el hombre, también tenía que ir las mujeres, los niños, los siervos, porque muchos de ellos tenían siervos, los extranjeros, todos los que habitaban en el territorio de Israel deberían de ir a esas fiestas. Es que esas fiestas eran demasiado concurridas. Dice que ese día estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son todos? O sea, todos los discípulos, porque aquí está hablando es de los discípulos, está hablando de Hechos de los Apóstoles. Están los apóstoles junto con los demás discípulos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esta fue una manifestación extraordinaria del Espíritu de Dios. O sea, Dios a muchas personas, a partir de ahí se les manifestó y les dio dones espirituales, pero en esta fue una manera extraordinaria. Primero dice que hubo un estruendo, luego un viento recio el que llenó toda la casa. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea que todos los que estaban allí, la Biblia dice que era el número como 120, todos ellos estaban allí sentados, y lo que ellos vieron después del ruido y después del viento que tomó la casa, lo que vieron fue que sobre cada uno de ellos se depositaba una llamita. Esa llamita significaba el don que Dios le estaba dando a esa persona. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Mire, qué interesante. Este versículo debe ser suficiente para que la gente no tergiversara este tema del don de lenguas. Es suficiente, porque aquí es muy claro, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando que ahí se moraban, no era que ellos vivían ahí, no, era que estaban por causa de la fiesta. Dice, moraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, había gente de muchas naciones. ¿Por qué había gente de muchas naciones? Porque los judíos, por causa de las guerras, en años anteriores habían sido desplazados. Les ha tocado, algunos habían huido a otras naciones en las guerras
pero otros habían sido tomados prisioneros y habían sido vendidos como esclavos a otros países. Ellos fueron allá, pero cuando habían las fiestas solemnes, ellos se congregaban porque ellos siempre se consideraban como pueblo de Israel. Dice, y hecho el estruendo se juntó la multitud. Miren lo interesante. El ruido o el estruendo tenía un propósito: llamar la atención de la gente. En este tiempo debería haber sido muy notorio porque todavía no se había inventado la pólvora, ni la dinamita, ni habían bombas, ni habían cilindros de gas que explotaran. Bueno, no había nada que produjese un ruido, un estruendo. Total que eso fue muy notorio. Dice, se juntó, y hecho el estruendo se juntó la multitud. Pero aquí viene lo más interesante. Cuando se juntó esa multitud de gente de muchas naciones, que hablaban diferentes lenguas, diferentes idiomas, mire con lo que se encuentran. Dice, y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Ajá. Había gente de muchas naciones y había también, y todos esos 120 recibieron dones, y entre esos recibieron el don de hablar en idiomas diferentes, de tal manera que esta gente se decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo estos saben hablar como nosotros? ¿Cómo nos hablan en el idioma que yo me crié, que yo nací? Y hecho el estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? Qué interesante es este tema. ¿Por qué? Jesús había sido crucificado hacía 52 días. Hacía 50 días que había resucitado. O sea que la historia de Jesús estaba aún muy fresquita allí en Jerusalén. Total que estos judíos, eran judíos pero eran extranjeros porque vivían en otros países. Cuando llegan se encuentran con la historia de Jesús, o posiblemente muchos allá en sus países habían escuchado lo que había pasado con este hombre llamado Jesucristo o Jesús de Nazaret. Entonces esa historia estaba clarita en la mente, y ellos habían escuchado que los que seguían a Jesús era gente del vulgo, era gente de la plebe, o sea, gente de las clases bajas. Ellos sabían eso. Por eso dice en forma despectiva, dice, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo así? No era como los discípulos de Jesús, no era como se dice hoy, algunos de la high dicen, es que ese viene de la academia. Cuando habla que no viene de la academia es que no viene de grandes colegios, de grandes universidades, no es una persona estudiada. Bueno, los discípulos de Jesús no eran de la academia, no, era gente común y corriente. ¿Cómo pues les oímos, decían ellos, no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Porque esos israelitas o esos judíos que habían sido llevados por a tierras lejanas, muchos de ellos habían olvidado la lengua materna o paterna. Habían olvidado la lengua porque se han creado en otros países donde se hablaban otros idiomas, y muchos de ellos nacieron, crecieron y llevaban años viviendo por allá. A partir del versículo 9 aquí en Hechos de los Apóstoles, se nos habla de todas las nacionalidades que habían ahí. Tal vez no de todas, de algunas, ¿no? Aquí habla como unas 13, 14, 15 nacionalidades diferentes. Los últimos en la lista de estas nacionalidades es los cretenses y los árabes. Y todos estos extranjeros decían, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mire por qué el Señor hizo este milagro. Hizo este milagro porque esta gente necesitaba escuchar el mensaje de salvación. Necesitaban estas personas conocer la historia de Jesús de Nazaret. Por eso el Señor vio la necesidad de darle a los discípulos, a los apóstoles, darles ese don de hablar en otros idiomas. Pero no solamente ellos recibieron el don de hablar en lenguas.
también recibieron el don de hacer milagros, de echar fuera demonios, de limpiar leprosos, incluso algunos tuvieron el don de resucitar a otras personas. Bueno, lo que sucedió allí en Jerusalén ese día fue tan maravilloso que la Biblia dice que se bautizaron como 3.000 personas ese día. Y los otros que escuchaban ese mensaje pudieron ir a otras naciones a contar esa historia porque la escucharon en sus propios idiomas, total que era clarito para ellos que eso era un milagro lo que había sucedido. Entonces Dios cumple su objetivo dotando de ese don de hablar en otras lenguas a sus discípulos. Esto que sucedió allí se llama xenoglosia. Xenoglosia es la capacidad de hablar otro idioma o otra lengua en forma milagrosa. Eso exactamente sucedió con los apóstoles, ¿sí? Ellos tuvieron la capacidad, recibieron en esa mañana la capacidad de hablar en otros idiomas o en otras lenguas en forma milagrosa. Ya les dije, esto se llama xenoglosia. Lo que ahora se llama hablar en lenguas en algunas denominaciones, eso se llama glosolalia. Es diferente, porque es que la glosolalia no es realmente hablar en lenguas. La glosolalia es pronunciar palabras o frases en forma incoherente. Nadie entiende eso. Mire la diferencia de la glosolalia con la xenoglosia. Mientras que la xenoglosia es una cosa que lo entiende el que conoce esa lengua, lo entiende. La glosolalia es una retahíla que se habla que nadie entiende. El que lo habla no lo entiende y el que lo escucha tampoco. Se llama glosolalia. Y es relativamente nueva, no es tan antigua como algunos sugieren, que esto viene de los tiempos de Cristo, no. El tiempo de Cristo fue, en los tiempos de los apóstoles fue la xenoglosia. La glosolalia apenas apareció por los años 1900, eso tiene 100 y algo de años. Y comenzó en Estados Unidos, propiamente fue en Estados Unidos donde apareció esto, con un predicador que se llamaba Charles Foss. Este Charles Foss, estudiando los dones del Espíritu, sacó la conclusión que una persona que recibía el Espíritu Santo tenía que hablar en lenguas. Pero yo no sé de dónde sacó este señor eso, porque la Biblia no dice eso. Es más, los ejemplos que yo le di anteriormente de Besaleel, Aholiab, de Gedeón, de Sansón, ellos no hablaron en lenguas, ellos recibieron un don de Dios específico para la tarea que necesitaban hacer y no hablaron en lenguas. Entonces no sé este señor de dónde se inventó ese cuento. Lo cierto fue que él empezó a predicar y enseñarle a la gente y fue tan intenso en eso que el 1 de enero de 1901, estando él predicando ese tema, hablándole a su congregación estas cosas del don de lenguas, apareció un señor llamado Agnes Osman. Agnes Osman fue el primero que entró en ese tema de la glosolalia. El primero que recibió, o recibió, no sé cómo será eso. La verdad que no entiendo. Bueno, de todas maneras ese señor irrumpió ese 1 de enero hablando un poco de cosas de forma descoordinada. 1 de enero de 1901, algo más de 120 años hace que sucedió eso. Bueno, en Primera de Corintios, capítulo 14, mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Capítulo 14, versículo 13. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Claro, es que no, el apóstol Pablo dice, no, que no tiene sentido que alguien reciba el don de lenguas, que reciba la capacidad de hablar en otros idiomas si nadie le entiende. Eso no tiene sentido, más bien quédese calladito. Quédese calladito porque no tiene sentido hablar, hay un poco de cosas enredadas. Tuve un amigo que perteneció a un grupo religioso y él me hablaba sobre este tema. Me decía que había asistido un buen tiempo a una congregación y en esa congregación él finalmente renunció a estar allá porque en esa congregación le hacían lo que llamamos hoy bullying. Que muchos se reían de él, se burlaban de él, lo cuestionaban porque él dice que él nunca recibió ese don de hablar en lenguas, o sea, nunca tuvo esa glosolalia, nunca habló enredado. Y que nunca
como nunca tuvo ese don que decían allá, entonces lo cuestionaban y decían: usted debe estar en pecado, usted debe ser un mal cristiano, debe tener pecados escondidos, no confesados, porque usted, ¿por qué no habla en lenguas? Él me dijo que eso hizo que se retirara de allá, pero me contó algo más interesante. Me dijo que él creía que muchos allá empezaban a hablar en forma así confusa, hacían esas alegorías para evitar que los discriminaran en su congregación. Y él me lo decía porque él se aprendió dos frases que decían allá, dos frases que no se sabe qué significan hasta el día de hoy, ¿no? Él me decía que repetían con mucha frecuencia, repetían solamente dos frases. Del todo hablar en lengua se reducía a esas dos frases que nadie entendía. Y uno de ellos era la maracuya y la otra era la marazanda. Bueno, yo me las aprendí porque a mí me gusta mucho el jugo de maracuyá, ¿no? Maracuya, pues me parece, ¿no? Como maracuyá, la maracuyá, ¿no? No, pero allá lo decían más rápido, era la maracuya y la marazanda, la maracuya y la marazanda. Y yo le dije: bueno, ¿eso qué significa? Y dijo: nadie sabía de eso, pero allá repetían eso, repetían. Yo nunca lo hice, pero lo escuché allá de los otros hermanos. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas que se enseñan, que se dice que están en la Biblia, se toman versículos confusos y se dan igualmente explicaciones confusas. Como ustedes ven, los dones del Espíritu, Dios le da esos dones a alguien que Dios quiere que haga una tarea específica. Entonces ahí es donde yo entiendo que no todo el mundo recibirá ese don, porque no todo el mundo va a ser comisionado por Dios para hacer una tarea especial. Dios quiera que nosotros pudiésemos recibir ese don de Dios y hacer alguna tarea especial para honra y gloria de Dios. Dios quiera que eso sea así. Bueno, estos temas están en la Biblia porque precisamente el título de mi canal lo dice. Así está escrito. Yo le estoy leyendo lo que la Santa Biblia dice. Y siempre mis mensajes girarán en torno a ello. Si a usted le agrada escuchar de la palabra de Dios, conocer lo que la Biblia dice sobre algunos temas que le inquietan, pues espero que nos siga escuchando, nos siga viendo. De pronto nos regale allá, nos pise allá en el chulito, donde mostrando que está de acuerdo con nosotros, que quiere que sigamos haciendo esta tarea, y nosotros con gusto seguiremos trabajando en ese sentido. También bueno sería que mucha gente escuchara estos temas que están en la Biblia, ¿sí? No son temas míos, no, son cosas que están en la Biblia. Y bueno, que otras personas pudieran escuchar estos temas. Así es que, bueno, que ustedes ayudaran a difundir estos temas para que la gente sepa qué es lo que realmente dice la Biblia. Bueno, si Dios lo permite, en otra ocasión tocaremos otro tema igualmente interesante, porque lo que tratamos es eso, de mostrar temas interesantes para que la gente sepa qué es lo que realmente dice la palabra de Dios. Si Dios lo permite, será hasta pronto.